Buenas tardes, hermanos. Ya estamos al aire para continuar con el siguiente tema. Voy a pedirle a nuestros hermanos que están conectados, hermanos, manden por favor un inbox para saber si ya el micrófono se ha activado, para así poder iniciar, hermanos, con el tema que en esta ocasión le toca a su servidor. Así de que, hermanos, un inbox ahí, hermanos, por favor, para saber si estamos al aire, porque estaba teniendo problemas aquí para poderme conectar. Así que ya estamos listos, hermanos. Ya estamos listos para traer el siguiente tema. Solamente, como les digo, en espera de que el audio se escuche para así llevarlo a cabo. Muy bien, pues me están diciendo que ya está listo el audio, se está escuchando. Quiero invitarles, hermanos, en esta hora de la tarde a abrir las Biblias en Mateo capítulo 14, versículo 1 al 4. Mateo 14, 1 al 4 es el pasaje que se me ha dado para compartir el tema que a continuación sigue. Dice Mateo 14, 1 al 4. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Una vez más, estamos agradecidos con Dios y también con quienes han organizado este seminario sobre el matrimonio. Esperamos en Dios que la presentación de este tema sea de gran utilidad para todos aquellos que estamos unidos en matrimonio, que Dios nos ilumine a través de su palabra para poder traer este tema de suma importancia. Así que, una vez más, pues gracias, hermanos, por invitarnos a ser portadores de estos excelentes temas. En el presente siglo, hermanos y amigos, que estamos viviendo, es de gran interés que hablemos acerca del tema del matrimonio, ya que en la actualidad estamos viendo mucho que decir de aquellos que un día con gran entusiasmo llegaron al altar jurándose amor eterno, y hoy somos testigos de ilusiones rotas, planes truncados, tristeza, decepción, amargura y hasta suicidio por la rivalidad que nació en aquellos que unieron sus vidas en matrimonio. Hoy día, el tema del matrimonio, muchos desconocen este tema y la vida matrimonial la están haciendo difícil porque muchos están llegando al matrimonio con una gran inmadurez o desconocimiento acerca de él. El matrimonio de nuestro tiempo se está formando por personas quienes no tienen la suficiente madurez física y espiritual. Estos enamorados están viviendo el matrimonio como si fuera un requisito que cumplir, olvidando que el matrimonio es una institución divina. Es por eso, hermanos y amigos, que con esta clase de mentalidad y algunos otros factores que le acompañan, muchos no son leales a sus parejas y caen en el pecado de la fornicación, o están viviendo dentro de sus matrimonios en fornicación por no cumplir o omitir los mandamientos de Dios con respecto al matrimonio. Así que, ya que hablamos acerca del matrimonio,
pues hoy me toca exponer el tema, la fornicación y el matrimonio. Pero nos hacemos una pregunta, ¿qué es fornicación? Bueno, hay muchas definiciones que se han dado para la presente palabra que he mencionado. Dicen que fornicación es inmoralidad, también es vicio sexual, inmoralidad sexual o cualquier clase de inmoralidad que involucre sexo. Habiendo ya desarrollado la introducción, daremos paso al tema a presentarse y entonces, ¿qué podemos decir acerca de la fornicación y del matrimonio? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedo decir, hermanos? Hay amigos que nos sintonizan. ¿Qué podemos decir acerca de este tema? ¿Qué podemos decir de él, de la fornicación y el matrimonio? Bueno, como primer asunto, quiero decirles que la fornicación dentro del matrimonio no es lícita, no es permitida o no es correcta. ¿Por qué no es permitida la fornicación dentro del matrimonio? Porque el edicto de Dios es que cada uno tenga su propia esposa. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 2, hablando el apóstol Pablo también acerca con respecto a este tema, dice que cada uno, hablando del matrimonio, capítulo 7, versículo 2, dice que pero a causa de las fornicaciones, ahí está la palabra fornicación, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la fornicación? Lo que podemos decir acerca, hermanos, de la fornicación y el matrimonio es que la fornicación dentro del matrimonio no es lícita. No es lícita porque, como decíamos hace un momento, el edicto de Dios es que cada uno tenga su propia esposa. Este es el mandato desde aquel momento. Y es el mandamiento de Dios, hermanos, de aquel momento en que se instituyó esta relación sagrada entre un hombre y una mujer. El principio de un hombre y una mujer no ha cambiado. Solo aquellos que no se ajustan a los principios de Dios violan este mandamiento, ya que por causa de vivir en el pecado han endurecido sus corazones haciendo cosas que no convienen. Y como decía más bien el apóstol Pablo cuando escribió allá a los romanos, dice que estando atestados de toda clase de pecado. ¿Ha visitado usted alguna granja? Últimamente ha ido usted a alguna granja, ha visto los marranitos que están en esa granja. Bueno, aquellos que no están en condiciones de limpieza, se atestan en sus piernas, sus piernitas, los puerquitos de una plaga que se llama liendres, hasta blanquean. Bueno, es lo que, para entender la palabra atestados, quiere decir llenos. El deseo de Dios es que el hombre haga de su hogar un hogar lleno de felicidad, amor, comprensión y lealtad. La fornicación y el matrimonio. ¿Qué podemos decir acerca de la fornicación y el matrimonio? La fornicación dentro del matrimonio no es lícita. ¿Por qué no es lícita? ¿Por qué no es permitida? ¿Por qué no permite la Sagrada Escritura esto? No lo permite. Hemos dicho un inciso, porque el edicto de Dios es que cada uno tenga su propia esposa. Porque no le es permitido al hombre tener más de una mujer. Primera a los Corintios capítulo 7, versículo número 2. No le es permitido, hermanos, al hombre tener más de una mujer porque este no es el plan de Dios.
No le es permitido al hombre tener más de una mujer a la vez, porque es un pecado que Dios no permite. No le es permitido al hombre tener más de una mujer, porque somos seres racionales, no animales. No le es permitido al hombre tener más de una mujer, porque esto es pecado de fornicación y es también poligamia. ¿Qué podemos decir acerca de la fornicación dentro del matrimonio? La fornicación dentro del matrimonio no es lícita. No es lícita porque ambos deben de cumplir con la ley terrenal, unir sus vidas por lo civil. Por eso dice allá el apóstol Pablo en la primera carta, más bien en los Romanos, cuando escribe a los Romanos, dice, hermanos, que la ley ha sido instituida por Dios allá en Romanos 13. Así de que el hombre, hermanos, para legalizar su matrimonio y estar bien delante de Dios, es necesario que cumplamos con la ley terrenal. Ambos debemos de cumplir con la ley terrenal, o sea, unir sus vidas por lo civil. Todavía recuerdo aquel 11 de marzo del año 1999, cuando mi amada esposa y su servidor unimos nuestras vidas. Y todavía recuerdo cuando, yo creo que todo les pasó, teníamos nervios cuando estábamos firmando aquella acta que decía acta de matrimonio. Y eso es lo que, hermanos, el Señor quiere que nosotros, hermanos, nuestra vida esté unida, cumplamos con la ley terrenal, porque la ley terrenal ha sido establecida por Dios y quien se opone a ella resiste a Dios y acarrea para sí condenación. Al cumplir con la ley, o al cumplir con lo que la ley estipula, al cumplir con lo que la ley dice, nuestra unión matrimonial está bien delante del Señor, delante de nuestro Dios. La fornicación y el matrimonio es el tema que estamos considerando en esta hora de la tarde. ¿Qué podemos decir acerca de este tema? ¿Qué podemos decir más acerca de la fornicación y el matrimonio? Pues, hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la tarde, como asunto número 2, quiero decirles que la fornicación en el matrimonio es contra Dios. La fornicación en el matrimonio es contra Dios. Es contra Dios porque, en primer lugar, atenta contra la sociedad. ¿En qué manera? Una persona que ha practicado la fornicación no es bien vista en la sociedad. Aquellas personas que saben y que conocen de la vida de cierta persona que ha caído en este pecado, no es bien vista en la sociedad. Una persona que ha practicado este pecado, la sociedad pierde confianza en él. Una persona infiel es el tema de la colonia. Una persona infiel es el tema en la vecindad. Una persona infiel es el tema familiar. Se habla mucho en la familia, acerca de la situación que ha caído esta persona. Una persona infiel no es tomada con seriedad por el hombre que desea hacer vida con él o con ella. Un joven que ha caído en este pecado y que una señorita se da cuenta que ya estuvo con otra persona, ya hizo su vida con alguien más, hay problemas. Inclusive la mujer pues no es tomada con seriedad por ese hombre que va a estar reprochándole la vida anterior o la situación en la cual ha caído. La fornicación en el matrimonio es contra Dios. ¿En qué manera? Es contra Dios porque sabe que atenta contra en el hogar. En el hogar, hermanos, siempre hay esa ilusión. Hay esa ilusión de que aquellos que aún todavía no han hecho su vida, no han realizado su vida matrimonial. Hay ilusiones de que el hijo y que la hija un día lleguen a casarse, pero
La fornicación en el matrimonio es contra Dios porque atenta contra el hogar. Cuando esto sucede, amigos que nos escuchan y jovencitos, cuando esto sucede, en el hogar hay tristeza, en el hogar hay decepción, en el hogar ya no habrá felicidad, en el hogar solo habrá reproches, dolor o palabras que hieren. Es por eso que nuestro consejo hacia cada uno de ustedes es cuídense de estas cosas, de no caer en ello. La Biblia, en el pasaje que estamos estudiando de Mateo capítulo 14, habla acerca de cómo Juan sabía de la situación que esta persona había cometido. Y por eso le dice, no es lícito, no es correcto lo que tú estás haciendo. Juan no se quedó callado. Juan vio la situación y Juan actuó. Porque el cristiano, hermanos, somos soldados y el soldado cristiano actúa donde está la necesidad. No se queda callado, saca la arma, la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, para cortar esa situación en la cual se está viviendo. Porque nosotros, hermanos, dice Ezequiel, que nosotros somos atalayas. Nosotros somos, hermanos, como centinelas. Y vemos, hermanos, cuando está esa situación, es nuestro deber corregir por medio de la palabra de nuestro Dios. La fornicación entonces en el matrimonio es contra Dios. ¿En qué manera? Atenta contra la sociedad, atenta contra el hogar. Jovencitos, si ustedes pretenden a una señorita, pero ustedes, su vida, han estado ya con alguna persona como lo hace hoy la clase de sociedad. La sociedad hoy dice, si no te va bien con una, ahí está otra y toma otro. Ese es el principio. Esos son los fundamentos o lo que enseña la sociedad. Pero saben que nosotros no estamos siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros estamos siguiendo en el matrimonio el consejo divino de nuestro Dios. La fornicación en el matrimonio es contra Dios porque atenta contra uno mismo, contra su persona, contra su familia, contra su vida moral y contra su vida espiritual. Atenta contra uno mismo o contra su persona porque la ilusión de muchos debe de ser de llegar al matrimonio y entregarse y ser únicos nada más con la que está compartiendo su vida. Atenta contra su familia porque por causa de este pecado hoy en nuestro mundo, si realmente no se quisiera hacer o cometer ese pecado, no tuviéramos hoy tantas madres solteras en el cual el mundo está llenísimo y abarrotado. Hasta nuestros presidentes ahora, hasta nuestros presidentes en el tiempo que nosotros estamos viviendo, que yo quiero pensar que hasta le están aplaudiendo a este pecado, porque aquí acaban de sacar de ayudas para las madres solteras. ¿Qué están haciendo con todo eso? Pues con todo eso están dando paso a que muchas señoritas o muchas personas que caigan en esa situación, porque hay quienes descaradamente dicen, yo nunca me voy a casar, pero voy a ser madre de familia, pero mamá soltera. Atenta contra uno mismo, hermanos, contra su familia. Y como decía hace un momento, la ilusión de cualquier padre es que su hija y su hijo lleguen al matrimonio y realicen bien su vida matrimonial. Contra su vida moral, hermanos. Muchos que han caído en esta clase de pecado de fornicación, su vida moral se ha destrozado. Algunos corren con la buena suerte, encuentran alguna persona que
saben de la situación que han caído y lo sacan adelante. Atenta contra uno mismo, o sea, contra su vida espiritual. Muchos que han caído en este pecado llevan una vida espiritual que deja mucho que decir. La fornicación en el matrimonio es contra Dios. ¿En qué manera? Atenta contra la iglesia. Atenta contra la iglesia. En la iglesia, cuando hay este clase de pecado, en la iglesia hay desánimo. En la iglesia hay desconfianza con esta clase de persona. En la iglesia hay tristeza y en la iglesia se retiran de él y no comerán juntos por haber practicado o haber caído en este pecado. Y ya lo vemos, hermanos, lo vemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, cómo el apóstol Pablo está tratando el tema acerca del fornicario. Pero lo ponemos en práctica, varones que nos están sintonizando en esta tarde. ¿Ponemos en práctica estos principios? ¿Qué dicen acerca de esto? Es difícil, ¿verdad? Y más cuando es familia. Más cuando es familia, me acuerdo que me decía un hermano, ponte en la puerta y no dejes entrar a esa fulana en tu casa y no comas con ella. Ándele. De primero es fácil, ¿verdad? Predicar este tema, pero luego después, hermano, luego después, cuando estamos en esa situación. Así que, hermanos, hablando acerca del tema de la fornicación y el matrimonio, la fornicación, estamos en el segundo asunto. La fornicación en el matrimonio es contra Dios porque atenta con la iglesia. En la iglesia, hermanos, cuando pasa esto, decíamos, hay desánimo, hermanos. En la iglesia, a esta clase de personas hay desconfianza. En la iglesia hay tristeza, hermano. No nos sentimos, hermanos, gozosos de alguien que ha caído, hermanos, en esta situación. Todo lo contrario, hermanos, hay elementos, hermanos, que son muy trabajadores, le están echando muchas ganas, pero, hermanos, cuando esto sucede, hay tristeza. Y en la iglesia se retiran de él y no comerán juntos. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La fornicación y el matrimonio, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir acerca de ello? Bueno, lo que les puedo decir, hermanos, como el segundo asunto que estamos viendo, es que la fornicación en el matrimonio es contra Dios. Es contra Dios porque atenta contra Dios mismo. Dios se entristece. Dios no ama ese pecado, lo aborrece. Se pierde la comunión con Dios. Y si persiste en este pecado y no se arrepiente, perderá la corona de la vida. Por eso dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchos que han caído en esta situación ya no quieren seguir adelante, ya no quieren seguir luchando, piensan que bueno, pues ya terminó su carrera cristiana o piensan que hasta allí llegó la carrera cristiana. Hay que luchar en la vida cristiana, hay que volver a Dios, hay que pedirle perdón a Dios, pero atenta contra Dios mismo. Se pierde esa comunión que se tenía con el Señor. Y como hemos visto, si se persiste en este pecado, si se persiste en él y no se arrepiente, perderá la corona de la vida. Dice Romanos capítulo 6, versículo número 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que dice entonces este pasaje, que la paga del pecado, el pecado tiene su consecuencia, tiene una paga, pero como Satanás es bien astuto. Satanás dice, el lema de Satanás es
peca ahora y paga después. Haz de cuenta que este lema los vemos, llévese en este Buen Fin lo que necesite gratis y páguelo hasta el siguiente año. Y ahí vamos, bien emocionados, a echarnos una droga encima. Bueno, pues así, hermanos, Satanás hablando acerca del pecado. Satanás dice, el lema de Satanás es, peca ahora y paga después. Pero la paga del pecado no es una paga agradable. Es una paga terrible. Es una paga horrible. La paga del pecado es muerte, muerte eterna, condenación eterna, si se persiste en esta situación. Bueno, pues estamos viendo entonces el tema, hermanos, en esta tarde, la fornicación y el matrimonio. ¿Qué puedo decir más acerca de este tema? ¿Qué le puedo decir más acerca de la fornicación y el matrimonio? Bueno, tenemos otro tercer asunto más. Y como tercer asunto, la fornicación en el matrimonio puede ser evitada. ¿Sí? Como tercer asunto, hemos visto hasta este momento dos asuntos. ¿Sí? ¿Qué podemos decir acerca de la fornicación y el matrimonio? Bueno, el primer asunto fue la fornicación dentro del matrimonio no es lícita, o sea, no es permitida. Número 2, la fornicación en el matrimonio es contra Dios. Número 3, la fornicación en el matrimonio puede ser evitada. La pregunta que gira en torno a este tercer asunto es ¿cómo? La fornicación en el matrimonio puede ser evitada. ¿Cómo? Bueno, en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, encontramos una respuesta, hermanos, parcial o una de las muchas respuestas, ¿verdad?, a este asunto. En primera a los Corintios, capítulo 7, 4 y 5, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La fornicación en el matrimonio puede ser evitada como cumpliendo con lo que Dios ha estipulado. La mujer cumple con su deber y el hombre también debe de cumplir con su deber conyugal. El mismo texto dice, no se nieguen a ambos. Así que la fornicación puede ser evitada si seguimos estos principios. Pero muchas de las veces cuando hay problemas en el hogar, cuando el hombre tiene problemas en el hogar, pues esta relación conyugal no se lleva a cabo y ahí es donde Satanás está dando entrada a que Satanás entre y después viene una desgracia a ese matrimonio. Así de que la fornicación en el matrimonio puede ser evitada como cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos. Somos ciudadanos y tenemos en nuestro país obligaciones que cumplir. Cumplamos con estas obligaciones o con estos edictos que hay en nuestra ciudad. En muchos lugares el gobierno ha estipulado, ha puesto los requisitos que se deben de cumplir para que las personas hagan o realicen su vida y que no estén solamente en concubinato, sino que su matrimonio sea un matrimonio legal ante los ojos de nuestro Dios. Pero hoy en la actualidad, yo sé que muchos me están escuchando y me decía una persona aquí en la ciudad de Matehuala, me decía, yo no creo en el matrimonio, yo no creo
en el matrimonio. Yo me preguntaba y siempre me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no cree en el matrimonio? ¿Por qué no cree en el matrimonio? No platiqué con esa persona, pero mucho más, pero solamente me hacía esa pregunta y yo le hacía esa observación. Yo no creo, sí, decía, yo no creo en el matrimonio. La verdad, yo no sé por qué situación estaría pasando esta persona, pero así respondió, ¿verdad? Cuando empezamos a platicar un poco acerca de el tema del matrimonio. Así que, hermanos y amigos, la fornicación puede ser evitada cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos, de acuerdo a Romanos capítulo número 13. La fornicación puede ser evitada cumpliendo con nuestras obligaciones como ciudadanos. La ley ha puesto sus restricciones para que estemos bien y no tengamos problemas. Acatémosla siempre y cuando no vayan en contra de los principios divinos. La ley de nuestro país pide que para cualquier trámite es necesaria su intervención y en el matrimonio no es la excepción. Cumplamos con la ley terrenal y así cumplimos con Dios. Hace tiempo tuvimos por ahí a nuestros oídos, no fue chisme, ¿verdad? Sino que es una persona que conocimos que duró mucho tiempo casada con otra persona. Bueno, creo que pensábamos que estaba casada, pero resulta ser que esta persona pierde la vida. Y ya cuando la esposa actual que nosotros le conocíamos se presentó para hacer el retiro de dinero que había dejado esta persona en su trabajo, mucho dinero, y ella iba bien contenta porque la ley le iba a dar, pero le pidieron un requisito, solamente que se presentara con una identificación y con el acta de matrimonio, y era todo, y podría llevarse cerca del 1,000,000. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que esta persona nunca hizo su vida matrimonial con esa persona con la que estaba, sino que era un hombre ajeno que pertenecía a otra mujer. La otra mujer aún todavía estaba en vida. No sabemos las causas por las cuales se separaron, pero viene esa que era su mujer original y ella se llevó el premio, se llevó todo eso. Y la otra persona dijo, tantos años que estuve contigo y con él y tanto que trabajé y para que no me den ni un solo centavo. Por eso es necesario la legalización del matrimonio. La fornicación en el matrimonio puede ser evitada. ¿Cómo? No dando lugar al diablo. Allá, hermanos, en la carta a los Efesios nos dice que no se debe de dar lugar al diablo. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe, dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Para no dar lugar al diablo dentro del matrimonio y caer en la fornicación, para no dar lugar al diablo hay que estar en paz ambos. Para no dar lugar al diablo debe de haber comunicación en el matrimonio. Para no dar lugar al diablo hay que evitar las críticas. Para no dar lugar al diablo no hay que comparar la esposa con otras. Para no dar lugar al diablo hay que respetarse ambos. Para no dar lugar al diablo hay que ser comprensibles. Para no dar lugar al diablo no hay por qué enojarse ambos. Son cosas, hermanos, que nosotros encontramos y tal vez usted pueda encontrar una gran lista acerca de para no darle lugar al diablo y evitar el caer en esta situación. Dice en la situación que me refiero es en la fornicación. Dice el apóstol Pablo que el Señor nos ha llamado a estar en paz. Es más,
mismo escritor de la carta a los Hebreos nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y eso con todos, hermanos, pues también, hermanos, incluye a lo que es el matrimonio. Para no dar lugar al diablo, debe de haber comunicación en el matrimonio. Comunicación en el matrimonio no quiere decir que por medio del Face van a estar ahí poniendo cuánto se quieren, cuánto se aman, cuánto se extrañan. Eso no es comunicación. Eso son elogios. Comunicación, estar comunicado con su esposa es qué necesita, qué le falta y muchas otras más preguntas. Para no dar lugar al diablo, hay que evitar las críticas. Y muchas de las veces nosotros caemos o somos presa de esa situación, de las críticas. Para no dar lugar al diablo, no hay que comparar la esposa con otras. Si una de las cosas que más enoja a la esposa es andarlas comparando. Para no dar lugar al diablo, debe de haber, hermanos, el respeto. Muchos de los matrimonios ya no se respetan y dan lugar al diablo y después caen en el pecado de la fornicación. Para no dar lugar al diablo, no hay por qué enojarse ambos. Parece ser que en el noviazgo, parece ser que en el noviazgo no nos damos a conocer tal como somos, pero cuando estamos dentro del matrimonio sacamos toda nuestra artillería que teníamos en la bodega. Las esposas nos conocen sonrientes, nos conocen gentiles, nos conocen amables, pero ya cuando hay una confianza, cuando hay ese acercamiento más, es cuando el hombre da rienda suelta al enojo y todo eso entristece. Y son muchas de las cosas, son muchos de los factores que llevan a que el esposo y la esposa se alejen al uno al otro y tristemente caer muchos en la fornicación, porque aún hay matrimonios todavía que su matrimonio es joven y viene esa situación, se separan, quieren seguir casados y no, por falta, tal vez a veces de ignorancia o a veces por iniciativa propia o quererlo hacer, caen en esa situación en fornicación. La fornicación y el matrimonio es el tema, hermanos, que estamos considerando. Vamos a pasar al último asunto, basado allá en Mateo capítulo número 14. Como asunto número 4, hablando de la fornicación y el matrimonio, ¿qué más podemos decir acerca de este tema? Bueno, hermanos, como asunto número 4, les diré que la fornicación en el matrimonio hará que no heredemos el reino de los cielos. Hará que no heredemos el reino de los cielos, y la pregunta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? Recuerde que el apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta allá a los Corintios, en el capítulo 6, pone una lista aquí parcial porque todavía hay mucho más acerca de ello. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego menciona, no erréis, o sea, no te equivoques, no pienses así. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y continúa la lista. Pero si usted ve, la fornicación ahí es la primera que se menciona. La fornicación en el matrimonio hará que no heredemos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es inmundicia. Porque la inmundicia
es obra de la carne, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, y una de ellas es la fornicación, porque la inmundicia es una indicación que hay pobreza espiritual. Quien practica la fornicación es pobre espiritualmente, porque la inmundicia hace ver que no se ha desarrollado espiritualmente, y porque en el cielo los inmundos no podrán entrar, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, versículo número 17. La fornicación en el matrimonio hará que no heredemos el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es pecado. Es un pecado que necesita ser quitado. Es un pecado por el cual hay que pedir perdón. Es un pecado que hay que dejar de practicar. Es un pecado que al fin nos desheredará del reino celestial. La fornicación, hermanos y amigos, en el matrimonio hará que no heredemos el reino de los cielos, porque Dios no compartirá la gloria con el fornicario, el que persiste en este pecado. En el cielo no habrá maldad. En el cielo solo habrá santidad. En el cielo no hay lugar para esta clase de personas que llevan una vida sucia, que es la fornicación. El tema de la fornicación es un tema que incomoda a muchos, pero es necesario que sepamos que Dios quiere un pueblo limpio delante de su presencia, ya que Él ha puesto la manera de cómo obtenerlo. Hoy en nuestro tiempo, este tema, el tema de la fornicación en el matrimonio, este tema ha sido un tema que ya no les quita el sueño a muchos, porque por tanto que se practica, ya se ve como algo normal. Oramos a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y amigos, para que hagamos lo que es bueno delante de sus ojos y así alcancemos las promesas que se nos han ido a preparar. Hoy en esta tarde se ha expuesto el tema la fornicación y el matrimonio, bajo la pregunta: ¿qué puedo decir o qué podemos decir acerca de la fornicación y el matrimonio? Asunto número 1. Lo que podemos decir es que la fornicación dentro del matrimonio no es lícita. Número 2. La fornicación en el matrimonio es contra Dios. Número 3. La fornicación en el matrimonio puede ser evitada. Y número 4. La fornicación en el matrimonio hará que no heredemos el reino de los cielos. Si usted le ha fallado a Dios, si usted le ha fallado a Dios y en su vida ha caído en pecado, hoy usted que nos está sintonizando puede venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, confesarle con sus labios que Él es el Señor y ya no volver más a practicar esta clase de pecado. Y usted estará, por medio de la obediencia a la verdad, por medio del bautismo limpio, delante de la presencia del Señor. Pero si usted ha caído en este pecado y es cristiano o cristiana, ore a Dios, pídale perdón para que Él perdone esa ofensa que usted ha cometido delante de sus ojos, porque todos queremos estar en la presencia del Señor, en la gloria, pero este pecado y muchos otros más que se cometen hará que no se esté delante de la presencia del Señor. Quiera Dios, hermanos y amigos, que en esta hora de la tarde, aquellos que han sintonizado este programa y esta
conferencia acerca del matrimonio, hayan encontrado en este tema lo que necesitamos o mucho de lo que necesitamos saber para nuestra vida espiritual y seguir firmes y adelante en el camino del Señor. Con esto concluimos este tema. Muchas gracias por su atención, que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Dejamos un poco de espacio para la programación de el siguiente orador que estará presentando el siguiente tema que ya está enlistado. Y así, hermanos y amigos que nos han sintonizado, seguirnos, seguir, estar en contacto y gozarnos con los siguientes temas que se han o que se van a presentar. Solamente antes de concluir o de cerrar con este enlace de este tema que se me ha asignado, vamos a escuchar un himno que ya estamos trabajando en él para ponerlo aquí en el internet. Ya estamos trabajando en él para ponerlo. Y ya así, hermanos, vamos dejando el espacio al siguiente orador que estará entrando. Quiero pensar en unos 7 o 5 minutos más estará entrando el siguiente hermano. Vamos a escuchar un himno, hermanos, o poner una alabanza, y después de la alabanza concluimos o cerramos con este tema. Gracias por su atención, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. seré.